¿Cómo es la vida cuando te dedicas a la ciencia? Esto es Expreso de Ciencias, una charla con retos, logros y grandes revelaciones de la mano de expertos que cambiarán tu manera de ver el mundo. Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Les damos la bienvenida a Expreso de Ciencias. En cada episodio conversamos con expertos que están a la vanguardia del entendimiento humano y nos adentramos en cómo este conocimiento transforma nuestra percepción del universo y moldea nuestra vida cotidiana. Grabando desde la UAM Coajimalpa, nos da mucho gusto que nos acompañen en cabina como entrevistadora invitada la doctora María Fernanda Vázquez Vela, del Departamento de Ciencias Sociales. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí en esta mesa. También con nosotros, nuestra entrevistadora, maestra Brenda García Parra, del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. Hola, muchísimo gusto en saludarles nuevamente y esperamos que este episodio les guste muchísimo. Saludos a nuestras escuchas, soy su conductora Ana Karen Fuentes Ortega y nuestro invitado de hoy es parte del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño y actual rector de la UAM Unidad Coajimalpa. Para acercarnos a su trabajo, debemos pensar en nuevas tecnologías, visualización de información, arte, política y diseño. El micrófono es para maestro Octavio Mercado González. Hola, muchas gracias Ana Karen. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan. Es un gusto estar acá con ustedes, con las entrevistadoras, con Brenda, con Fernanda. Un gusto participar del proyecto. Bienvenidos, es un gusto tenerlos a ambos. Y bueno, vamos a empezar con la conversación. Tenemos 2 preguntas detonantes. Primero, ¿cómo eras de niño? ¿Cómo describirías tu infancia? Bueno, de niño era yo creo que un tanto introvertido. Soy mucho más tímido de lo que la gente se daría cuenta en un primer momento. Tiendo a ser muy callado fuera de estos momentos con cámaras o los que me toca subirme a un escenario. Y me gustaba leer, ver la tele, jugar. Soy hijo único, entonces eso también como que fue marcando mi personalidad hacia allá. Pero diríamos que sería sobre todo un tanto callado. Ah, ok. Y yo también soy hija única, entiendo ese sentimiento. Sí. Pero justo en esta introspección, ¿en qué momento despertó este interés por tu área de investigación? ¿Por qué diseño? Bueno, yo creo que lo que siempre me gustó fue todo aquello que tenía que ver con las imágenes. Era un consumidor obsesivo de televisión de niño. Mis papás no me controlaron mucho los tiempos y las horas de televisión. Y por lo mismo fui poco a poco comenzando a tener interés por ciertos procesos, ciertas formas de cómo se hacían las cosas y todo lo que tenía que ver con imagen en movimiento. Eso me fue llevando poco a poco a algunos campos. No me interesaba necesariamente la comunicación en general como proceso, sino directamente la parte técnica de cómo se hace esto y cómo logro obtener estas imágenes en particular. Y un poco ahí se fue perfilando un interés que ya más adelante pude concretar en la animación sobre todo. Y en el recordatorio de cómo era tu interés por las imágenes en movimiento, etcétera, ¿cómo describiría la investigación que haces actualmente a tu yo de 12 años? Mira, yo creo que le podría explicar que finalmente pude entender cómo es que la imagen cobraba vida y cómo esa yuxtaposición de imágenes estáticas logra generar la ilusión de movimiento. Y cómo el movimiento no es algo que exista en la manera en la que está siendo reproducido formalmente por los mecanismos técnicos, sino lo que se genera es justo esta ilusión. Y son imágenes pausadas que en sucesión 24 o 30 cuadros por segundo generan la impresión de que hay algo que se está moviendo. Y un poco el entender eso yo creo que fue justo una de las cosas que me sorprendió en un primer momento y que me fue metiendo cada vez más. Y en porque sí, resulta muy interesante como tratar de entender y explicar cómo es este fenómeno al fin y al cabo, ¿no? Como fenómeno. ¿Cómo lo describirías o describirías esta investigación de estos procesos como algo científico? Bueno, tiene que ver con un montón de cosas que pasan
con cómo opera el proceso de percepción y la manera en la que se ha investigado el funcionamiento no solamente del aparato visual en términos fisiológicos, sino con las impresiones y la manera en la que se lee la imagen en movimiento. Y un poco es a partir de ahí que hay una primera base que tiene que ver con la manera en la que funciona la animación en particular. No el diseño en general, sino la animación en concreto. A partir de eso hay un montón de elementos que inciden ya no solamente en el funcionamiento técnico de la imagen en su reproducción, sino en la construcción de narrativas a partir de la imagen en movimiento, que aplica ahí sí no solamente para imágenes animadas, sino para acción viva. Y toda la teoría que hay alrededor de la narrativa, la construcción de guiones y los arcos y la manera en la que se desarrollan los personajes también permite una elaboración que avanza hacia alguna forma de conocimiento científico en algún campo, que no es el del diseño. Exacto. Y quería preguntarte, que me parece muy interesante esta mezcla que haces ya en el doctorado, que tiene que ver con el arte, con la política y con el diseño. Si nos puedes platicar un poco sobre esa conexión y cuál es el trabajo que resulta a partir de esa conexión. Sí, es una cosa un tanto peculiar que yo no sé qué tan bueno sea venir a decirlo en público, pero mi formación básica es como diseñador de la comunicación gráfica. Desde que terminé la carrera yo sabía que en algún momento quería regresar a la UAM a dar clases, pero me parecía que para poder realmente tener algo que aportar necesitaba salir al campo profesional, empaparme de los problemas y de las dinámicas que tiene la práctica del diseño ya fuera de la universidad y directamente trabajando en el empleo que el alumnado va a tener, y tenía que entender el campo. Estuve alejado de la universidad alrededor de 15 años, en los cuales trabajé de maneras muy distintas, por mi cuenta, en una empresa, con una empresa propia, con distintos clientes moviéndome. Y conforme fue pasando el tiempo, algo de lo que me fui desencantando es de la manera en la que el diseñador gráfico en particular incide dentro de los procesos de producción visual. Esta idea que tenía acerca de la posibilidad de generar imágenes y tomar decisiones, me parecía que no estaba funcionando realmente. O sea, la verdad es que en el campo profesional el diseñador gráfico muchas veces es el último eslabón de la cadena, que trabaja bajo un tiempo sumamente acotado para implementar decisiones que se tomaron en otra oficina. Entonces, bueno, esto me fue decepcionando, trabajando además con clientes distintos. Todo el mundo tiene un sobrino que dibuja y que lo que le pide al diseñador es, bueno, ponme esto en limpio, pero la idea, el concepto ya está, aun y cuando no sirve para nada, y bueno, tiene un montón de problemas eso. Alrededor de los 30 años me puse a pensar que no me veía a los 50 años siguiendo. O sea, eso fue ayer. Exacto, apenas. Peleando con los clientes acerca de si el dibujo de su sobrino era lo pertinente o no, si el color era el adecuado, y comencé a moverme hacia la teoría y hacia pensar en otro tipo de problemas que tenían que ver sobre todo con el contexto, que era otro de los elementos que más me interesaba. Es decir, no únicamente pensar en la imagen en términos de su composición o de elementos formales, sino la manera en la que esa imagen circula en un contexto determinado, qué incide en ello, cuáles son las implicaciones que tiene la imagen. Y a partir de eso me moví hacia historia del arte. Ya ahí, en la construcción de un marco teórico para poder comenzar a hacer explicaciones y entender un poco los fenómenos, me terminé acercando a algunos elementos de sociología, particularmente a Bourdieu y a la noción de campo. Y algo que encontré fue como este lugar que ocupa el diseño, como un campo intermedio entre el arte y otros campos sociales, y hasta dónde permite que construir o no la propia noción de campo, o bien como una suerte de campo incompleto, donde las determinaciones no se toman necesariamente al interior del campo del diseño, sino dependiendo del espacio en el cual está ocurriendo. Y justo como que esa parte del contexto me pareció sumamente interesante. A partir de eso, y comenzando a tratar de generar explicaciones sobre el problema, terminé ubicando la investigación histórica en el proceso de conformación del campo de diseño en México,
donde hay como una narrativa hegemónica que habla de 1968 como el parteaguas, toda la imagen de los Juegos Olímpicos como el momento en el cual se comenzaron a implementar procesos y a construir tradiciones de diseño gráfico. Naturalmente que esto tiene una serie de antecedentes, pero sirvió también como el momento para que algunas instituciones comenzaran a pensar en términos de diseño, instituciones tanto educativas como oficiales, y eso coincide con un momento significativo para la historia del arte en México, que es el fenómeno de los grupos, que están operando como colectivos artísticos en los años 70, particularmente en la segunda mitad y principios de los años 80, generando imágenes que están precisamente tratando de romper los límites del campo artístico, operar fuera del museo y hacia la calle, con prácticas que resultan en algunos casos colindantes y en otros casos muy difíciles de ubicar si esto es arte o es diseño. Y ahí fue donde encontré algo que me parecía que valía la pena seguir trabajando en esas prácticas intermedias, donde además el elemento político era clave. Y un poco ahí fue, al encontrarme con esto, fue regresar a mi propia formación. Yo hice la licenciatura en Xochimilco. Ahí hay un área terminal para concluir la carrera, que es gráfica monumental. Y gráfica monumental básicamente lo que hace es, sí, utilizar las herramientas de diseño, pero para generar imágenes que por lo general tienen funcionamiento en la calle. O sea, ¿qué hacían los alumnos y los profesores de gráfica monumental? Mantas e imágenes para marchas, para sindicatos. Y este trabajo directamente de intervención política a partir de las herramientas de diseño que marca de alguna manera el perfil que tiene la carrera de gráfico en Xochimilco. Ese proceso que después me di cuenta estaba ocurriendo de manera parecida en Guamas, Capozalco y en la Escuela de Diseño de Limba, es una de las partes sobre las que comencé a construir una tesis de doctorado que algún día terminaré. Espero. Me parece muy interesante porque ahí vienen líneas teóricas que tienen que ver con lo poscolonial y lo descolonial y sobre todo con esto que tú denominas conceptualismo del sur. Uh-huh. Si pudieras ahondar un poco sobre esa construcción en tu trabajo. Sí, bueno, el conceptualismo del sur como etiqueta, digamos, corresponde a un colectivo que se fue conformando hace más de 10 años con un conjunto de, yo era alumno de posgrado en ese momento, pero también incluía a curadores críticos latinoamericanos que estaban trabajando justo en la crítica y el cuestionamiento del relato hegemónico, que tiende a pensar en la historia del arte. Podemos separarla en una esquematización monstruosa para el siglo XX en un momento de arte moderno que culmina con Pollock poco después de la Segunda Guerra Mundial y que tiene que ver con problemas asociados a la representación, ¿sí? ¿De qué se trata la pintura moderna? Un poco de esta batalla por la pérdida de la figura y de dejar de representar. Y por lo mismo Pollock es el punto límite, porque lo que tiene Pollock son estas imágenes con manchas donde ya no hay una decisión consciente. Mi asesor solía decir que el punto en el cual resulta relevante Pollock es en el que la pintura se convierte en un pedazo de madera con pintura encima. Ya no es la imagen de algo, es eso, esa materialidad. Esto permite generar una ruptura que realmente inicia con las vanguardias históricas en la primera parte del siglo XX y se comienza a hablar de arte contemporáneo, o sea, no solamente por la época, sino porque sí hay un cambio de discurso que tiene que ver con, en relación con lo que comentaba hace rato incluso, repensar el lugar del arte en la sociedad y la manera en la que establece relaciones con el entorno, hasta donde se interrumpe o se reconstruye el vínculo entre arte y vida cotidiana, que se había roto durante el siglo XIX. A partir de eso hay un conjunto de tradiciones y de nuevas corrientes que están poniendo en funcionamiento estos cuestionamientos, y una de ellas, que se convierte de alguna manera en una suerte de lenguaje internacional del arte, es el arte conceptual. Me refiero a que es una suerte de lenguaje internacional porque vemos manifestaciones en todo el mundo y lo que es estar al día en algún momento durante la segunda mitad del siglo XX es hacer arte conceptual, con las herramientas que implican la pérdida de la materialidad, el dejar de pensar ya en la imagen, sino en el concepto que está detrás de la imagen, que puede o no realizarse
porque es una idea lo que está detrás. En ese contexto hay una separación básica, una separación que suele hacer en el relato tradicional, donde se habla de un conceptual lingüístico o tautológico que ocurre en los grandes centros, en Nueva York, en París, en Londres, donde los artistas están utilizando estas herramientas para cuestionar el lenguaje artístico y preguntarse por el interior del arte. Frente a eso, se asume que lo que está ocurriendo en la periferia, particularmente en América Latina, es un conceptual político o ideológico que utiliza las mismas herramientas como forma de ligar el campo artístico con el contexto político que está alrededor. Lo que hace la gente con conceptualismo del sur es, en algunos casos, cuestionar esta separación, si de verdad ocurría solo una cosa en un lado y solo la otra en el otro, y revisar los casos y las manifestaciones de esto. Donde hay elementos realmente muy interesantes cuando uno comienza a revisar los ejemplos. Por ejemplo, frente a la dictadura chilena, uno de los elementos para poder generar una forma de crítica que lograra evadir la censura tenía que ver justo con el uso de este tipo de herramientas y de manifestaciones que son un tanto crípticas, pareciera que no tienen una relación directa con la realidad o con el contexto político, pero que en su operación lo que están haciendo es una forma de crítica política, como el simple hecho de, en las líneas de la carretera, trazar cruces. Y como una alusión a lo que está pasando, que se puede o no leer, se entiende de repente como parte de los problemas del campo artístico, de los discursos, o como una forma de crítica. Y ahí justo hay uno de los puntos con los cuales comencé a trabajar la tesis, una de las cosas que está debajo de las premisas sobre las que estoy tratando de terminar esa tesis, y es el pensar en que justo a partir de esta lógica del arte conceptual que arranca con el urinario de Duchamp, como el gesto provocador y la posibilidad de que cualquier cosa es posible, el validar que cualquier cosa es posible hace que, en efecto, sea todo posible, pero enmarcado en las reglas del museo, enmarcado en el espacio del campo artístico. Adentro del museo cualquier cosa vale. Pero por lo mismo, si esa afirmación resulta cierta, entonces el efecto que eso tiene afuera del museo es muy reducido, porque se asume que es una locura de artista. O sea, un artista puede hacer lo que sea dentro de la galería, pero por lo mismo está jugando con sus reglas. Pareciera que no tiene efecto en el exterior. ¿De qué manera ocurre o no este efecto y de qué manera se pueden romper los muros del museo para que la obra de arte tenga operación y tenga afectación en el entorno exterior? Tienen que ver, me parece, con las posibilidades que, entre otras herramientas, puede brindar el diseño, como un espacio y como una disciplina que permite la práctica estética, pero con una orientación mucho más clara y marcada. Resulta súper fascinante y creo que podríamos hacer 3 podcasts más, nada más de este tema. Y ahorita lo que comentas en el museo, nada más rápidamente, en estas reglas donde cualquier cosa es posible y demás, en lugar de museo, podríamos también visualizarlo ahora que está, ¿no?, muy presente, inteligencia artificial, ¿no? Cualquier cosa es posible en este espacio o con esta entidad o como se le quiera nombrar. ¿Cómo lo conceptualizas tú? ¿Cómo lo ves en un futuro próximo? Sí, bueno, creo que justamente obligaría a pensar de otra manera en la frase todo es posible. Sí. O sea, un poco el asunto del conceptual es pensar en que todo se vale, o que al menos se vale no únicamente lo que la tradición marca. El umbral de posibilidad que brinda la inteligencia artificial quizás también es un tanto engañoso, al menos en este primer momento. Es decir, se vale todo en un conjunto acotado de posibilidades. Es decir, creo que algo que teníamos que estarnos preguntando respecto a la inteligencia artificial es hasta dónde tenemos en esos casos propiamente algo nuevo o la reelaboración a partir de lo ya existente. Y un poco pensando en cómo operan los sistemas con estas grandes bases de datos, pero de información que ya está ahí y es recombinada de alguna manera. Si asumimos que lo único que estamos haciendo como producción creativa es eso, en efecto,
estamos en un problema. Exacto. El asunto está si somos capaces de rebasar ese ámbito únicamente de la recombinación de lo ya existente. Claro. Lo cual es muy complicado porque en efecto choca con algunas teorías sobre la creatividad y la presunción de que en efecto lo que hace el ser humano es únicamente recombinar los saberes o los elementos que ya están ahí, que no hay nada nuevo. Exacto. Y quizá volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Como peligro, probablemente. Sí, bueno, y en el caso del diseño además obliga en buena medida a reconfigurar la práctica y a volvernos a preguntar qué hace el diseñador. Si lo único que hace el diseñador es la construcción de la imagen o de la configuración de la forma o del objeto, del elemento que podemos manipular, no hay alternativa. O sea, eso lo va a poder hacer una máquina. Exactamente. ¡Qué miedo! ¡Sas! Mucho miedo, sí. Pasamos a una segunda sección que tenemos esta dinámica para conocer, en este caso, más allá, ¿no? Atrás del micrófono, conocer a Octavio, más allá del diseñador, del profesor investigador, del rector de la Unidad Coajimalpa. Y el chiste es que respondas con lo primero que te venga a la mente sin pensarlo mucho. ¿Dónde creciste? En la Ciudad de México. ¿Pasatiempo favorito? Me gusta... bueno, es que como... ¿Qué es un pasatiempo? Okay. Digo, no diría leer, porque eso no es un pasatiempo. Ver deportes en televisión tampoco creo que sea exactamente un pasatiempo, que le dedico una cantidad de tiempo enorme, pero algo que involucre algún nivel de desarrollo de habilidad, el jugar billar, digamos. Ah, ok, interesante, necesitamos mesas en el Exactamente. 8º piso, por favor. Color favorito, y no tienes que decir el Pantone exacto C215, no es necesario. Estos especialistas en diseño. Azul oscuro. Es que no se puede evitar. Adelante. Un pajarito me dijo que la próxima semana vas a un concierto. ¿Cuál es tu música favorita, el estilo musical favorito y tu grupo favorito? Oigo de todo, pero sobre todo música de los 80, de cuando era joven. ¿De cuando eres joven todavía? No, de aquellos lejanos tiempos en los que pesaba la mitad de lo que peso actualmente. Y tenía mucho menos de la mitad de las canas que tengo. Pero digo, oigo sobre todo cosas que tienen que ver con el New Wave de los 80, pero digo, y además de eso, en términos generales, pensando en grupos ya, Depeche Mode me gusta muchísimo, U2 me gusta mucho, Police me gusta mucho, que es un poco anterior, pero la próxima semana voy a ver a Iron Maiden. Y esto tiene que ver con un digo, me gusta por supuesto, pero sobre todo con un recuerdo importante de mi juventud. Voy con mi mejor amigo de la secundaria y de la prepa, el que conozco desde que tenemos 10 años, y los dos hemos sido fanáticos de Iron Maiden durante casi toda la vida. Llevan su playera de 1985. Exacto. No, debería llevar, sí, mis álbumes originales. No, de hecho, uno de los recuerdos más viejos al respecto teníamos como 13 años, antes de que hubiera conciertos masivos en México. Hubo una convocatoria para una firma de autógrafos de Iron Maiden en Plaza Universidad. Nuestra escuela estaba, yo creo que caminando a unos 20 minutos, así que nos volamos las clases, fuimos 4 o 5 amigos al estacionamiento de Plaza Universidad, únicamente a ver cómo llegaba la limusina. Salían 200 personas, la rodeaban y de plano no se pudieron bajar de la limusina y se arrancaron y se fueron. Porque no había una escasez de oferta y una necesidad de ver y de estar cerca de los grupos que uno oía, que hizo que se exaltaran los ánimos ese día. Pero ni bajaron la ventanilla No, bajan la ventanilla y se mete la gente por la ventana. O sea, Tienes una nueva oportunidad la próxima semana. Exacto. Sí, va a salir en las noticias. Rector de la Unidad Coajimalpa se avienta el coche del... No, yo los he visto un par de veces y me he podido contener. Muy bien. Bueno, y además ahora resulta muy peculiar que mi hijo, que toca la guitarra, toque canciones de Iron Maiden también. Ay, padrísimo. Sí. Siguiente pregunta.
originalmente es libro favorito, pero al ser los entrevistados diseñadores, la modificamos un poquito para que sea portada del libro favorito. O sea, la portada favorita de algún libro que recuerdes. Sería mucho. más fácil decirte libro favorito. Que es La Invención de la Soledad de Paul Auster. Ok. ¿Y recuerdas cómo es la portada? No, estoy pensando en la portada de otro libro que es la trilogía de Nueva York, bueno, de La Habitación de Cristal, que es alguien visto de espaldas con una gabardina y un sombrero, en la edición de... Alfaguara. Sí. ¿No? Como que siempre manejan así la gabardina. No, me costaría mucho trabajo definir una... Qué pregunta tan difícil. Está buena, Una portada, ¿no? sí. Pero está muy bien para un diseñador. ¿Verdad que sí? Sí, no, deberíamos de saberlo, pero... De tarea. Sí. Sin embargo, ya van 2 recomendaciones de libros. Exactamente. Muy para que los buenos apunten. libros, muy buenos Sí. libros. ¿Qué talento oculto tienes? Algo que seas muy bueno en algo, pero que nadie sabe. Yo creo que ya, digo, o sea, ya no es tan oculto. Yo creo que ya la gente, conforme me conoce, sabe que lo mío no es ni el diseño ni la gestión, sino hacer asados. Encender el asador y echar carne a cocinar. Bueno, No es esperamos tan un oculto. asado después de esto, ¿no? Tenemos que corroborar. Sí, pongamos fecha. Bien. Esta es bien difícil, pero trata pues sí, Explayar un poco más. no, al contrario, explayar menos posible. ¿Qué significa para ti la creatividad? Bueno, tiene que ver con justamente poder construir nuevos elementos que no están presentes en un contexto determinado, pero la idea sería hacerlo a partir no solamente de lo ya existente, sino de lo que es posible también presentar como individuo. O sea, se trata no únicamente de esta recombinación que digamos que puede hacer la inteligencia artificial sin mayor problema, sino poder aportar ese extra, que es lo que realmente debería de marcar la diferencia. ¿Sí? Es decir, de qué manera la individualidad logra hacer esta recombinación para poder establecer algo propiamente nuevo. Un profesor que tenía en la carrera decía que, bueno, o sea, en el fondo uno se alimenta de las referencias que tiene, las referencias culturales, de las imágenes, de los libros, de todo lo que ha leído o visto. Y es un poco como pasa con las abejas, es decir, una abeja puede hacer con cierto tipo de flores una miel muy especializada, o puede generar miel a partir de Coca-Cola y Claro. alimentándose de esto. La calidad de la miel, por supuesto, va a ser muy distinta. Y un poco pasa lo mismo. Habría que pensar en esta construcción de fuentes y de acervos y de cosas, pero encontrar la manera de incorporarlas de una forma particular. ¿Alguna otra pregunta express? Pues a mí me gustaría saber esta serie de circunstancias particulares que tú recordarías como que definieron que tú seas lo que te convertiste después, ¿no? Que en ese recorrido, ¿no?, que tuviste fueron como concatenándose elementos que te llevaron a hacer lo que eres ahora y decidir lo que haces. Pues mira, es como muy, muy peculiar el asunto. O sea, yo toda la vida estudié en escuelas activas. Eso es una cosa que de las cosas que nadie sabe quizás de mí, porque justamente mi temperamento de repente no pareciera de niño de escuela activa. Pero la primaria, la secundaria, la prepa, e incluso en la licenciatura busqué lo más parecido a una escuela activa, que es la UAM Xochimilco, con el sistema modular. Dentro de todo esto, el lugar donde hice la secundaria y la prepa, que ya desapareció, tenía un proyecto de alfabetización comunitaria, que implicaba desde tercera de secundaria, todas las vacaciones, vámonos a vivir a una comunidad y a trabajar con la gente. Y un poco a partir de eso hacer proyectos no solamente comunitarios, sino de alfabetización. Y enseñar a la gente a leer y escribir, o un poco la parte siguiente, trabajar con adultos que querían terminar la primaria y generar grupos de regularización para que pudieran presentar un examen. Esta parte de como de vivir en comunidad y entender cómo funciona el país fue algo que me marcó al nivel que me casé con una alfabetizadora.
Mi esposa también estuvo en ese proyecto en la prepa, ella en otra escuela. Sí, justo a ese camino íbamos. Pues sí, en esta participación tan activa y el desarrollo respecto a tantas áreas, a política, arte, diseño, y también que te gusta Iron Maiden, y si hay muchos alumnos con camisetas de Iron Maiden, sepan que su rector también es fan. Pero me gustaría saber, ¿cómo equilibras tu vida personal con tu carrera científica? ¿Hay equilibrio? ¿Hay equilibrio? ¿Existe? Bueno, algún técnicamente consejo? mi carrera científica está suspendida por las tareas de gestión. O sea, algo Claro. que sí ha sido dramático en el último año, sobre todo, ha sido el que he dedicado casi todo el tiempo a tareas administrativas. Y la parte de investigación tengo que retomarla en los próximos meses para poder reincorporarme al departamento y para que mi jefa no me regañe más adelante. Quiero esa tesis terminada. Exacto. Claro. Pero por lo mismo, o sea, un poco les decía, ¿no? He terminado la tesis del doctorado y eso, la verdad, fue una decisión consciente. O sea, tengo un hijo de 15 años y un poco el asunto fue todo el tiempo que me quede libre, lo pasaré con él. Ok. Y en ese sentido, ¿cómo encuentras inspiración para generar ideas para tu investigación o para algún proyecto? ¿Tienes algún proceso específico o consejos que quieras compartir? Para la torre la torre Exacto. nueva. Escuchar Metallica. No, Metallica no me gusta. No, lo de Iron David Maiden, Bowie. o sea, realmente no oigo metal. Me gusta Iron Maiden, pero Ok. no es que el género me ok. apasione. Es que Iron Maiden es un género por sí mismo. Sí, o sea, no, podría claro, ser. claro. Sí, alguna vez chateaba en Twitter con Alberto Cairo, un infógrafo que ha estado por aquí con nosotros algunas veces, sobre si la mejor canción de metal que se haya escrito es Hallowed by the Name de Iron Maiden, y posiblemente lo sea, pero sí, en efecto, es casi un género en sí mismo, Iron Maiden. Pero, y un poco tiene que ver con esta cuestión, esa inspiración, esa forma de ir construyendo nuevas cosas, con ir atento a todo lo que está alrededor, tratar de entender las discusiones que están teniendo lugar, no desatender tampoco la parte política, el contexto social en el cual estamos inmersos, y tratar de hacerlo desde una mirada lo más crítica posible, haciéndonos preguntas. Creo que esa es la parte clave, no dar por sentado las cosas y pensar en por qué son como son. Un amigo y colega que ya se nos adelantó Raúl. decía que siempre hay que preguntarse por Sí, la forma del mundo. así es. Bueno, pues yo quisiera preguntarte, en este recorrido, y ahora como nuestro quinto rector también, que puede estar esta parte o puede no estar esta parte considerada en la pregunta, ¿cuál tú crees que es el logro personal o profesional más importante y que haya sido, pues, estos momentos? Hay momentos en la vida en que uno dice, híjole, aquí sí logré algo que a lo mejor no lo tenía tan claro, pero de repente se aparece ese logro y dices, estoy en donde debo de estar. Supongo que sí, o sea, la rectoría no es algo que tuviera para nada en el mapa, en el radar, o como una meta a seguir. Se fueron dando las cosas de alguna manera en términos de gestión, de la posibilidad de generar proyectos, y sí, me parece claramente lo marcaría como un punto y aparte en las cosas que he podido hacer en la práctica profesional, asociada sobre todo también con, no con el diseño, sino con la docencia y con el trabajar en una universidad pública. Muy bien. Desafortunadamente estamos por terminar nuestro programa. ¿Verdad que no? Se fue súper rápido, pero Me faltan muchas preguntas. Nos saltamos como 15, pero bueno, tenemos que llegar a esta última sección. Y para que, bueno, nos puedas comentar un poquito más, ¿qué consejo le darías a estudiantes de preparatoria interesados en este campo y en particular, ¿por qué estudiar diseño en Coajimalpa? Yo creo que hay una parte clave del programa que tenemos en Coajimalpa, y es pensar en ese diseño sin apellidos. O sea, creo que llevamos una ventaja monumental respecto a los programas de diseño específico,
Porque hay un problema con el campo del diseño y tiene que ver con que el desarrollo de las herramientas tecnológicas permite que la producción de objetos e imágenes se haya automatizado o al menos haya facilitado enormemente, sin tener un conjunto de conocimientos asociados a los procesos o los procedimientos o incluso el desarrollo de habilidades. Las herramientas facilitan mucho el trabajo. Y un problema con el diseñador gráfico, el diseñador industrial, es que estos saberes y estas habilidades que desarrollan en la licenciatura, una buena parte ya están resueltas por ciertos mecanismos, por ciertos dispositivos. Pero justamente lo que tenemos en Coajimalpa es algo que pone antes que la solución el problema y la construcción de la pregunta acerca de qué es lo que está resolviendo el producto de diseño. De entrada, si se requiere o no un producto de diseño o un rediseño de servicios o hacia qué clase de solución tendríamos que estarnos moviendo. Ahí hay una potencia enorme que justamente permite que el diseñador piense en el contexto, en el escenario de utilización, en quién es el usuario, antes de comenzar a diseñar. Yo espero que podamos mantener esa lógica durante mucho tiempo que nos, reitero, nos pone en otro lugar respecto a las escuelas de diseño en el país. Ok, y ahora pensando un poquito más adelante a esta comunidad de alumnos que probablemente están a punto de terminar su licenciatura o ya son egresados y están en este punto de inflexión de, ay, ¿qué hago? Me meto a una maestría, me meto a una segunda licenciatura, empiezo a trabajar, ¿en qué voy a trabajar? Esta presión es muy, muy particular en ese momento de la vida. ¿Podrías compartirnos algún consejo? Sí, bueno, siempre es complicadísimo de entrada el seleccionar una carrera cuando uno tiene 18 años. Uh-huh. O sea, yo creo que todos pasamos por algún momento de indefinición absoluta. Yo la semana antes de meter mis papeles a la UAM, brinqué de antropología, sociología, arquitectura. Cada día pensaba en algo distinto y un poco terminé en diseño retomando algunos intereses previos que tenía. Pero una vez que se toma la decisión, creo que otra cosa que también hay que considerar es que no es un camino cerrado, es decir, la decisión que se haya tomado en un primer momento no implica que es la única ruta por la cual se va a transitar, sino que siempre los intereses que están ocultos y la cosa que uno quiere desarrollar va a terminar por imponerse. Y si uno estudia una licenciatura pero tiene un interés en otro lado, ese interés va a surgir y vamos a encontrar la manera de conectarlo. Entonces un poco el asunto sería siempre estar abiertos a las posibilidades de moverse o reorientarse de un lugar a otro. Y un poco lo digo pensando en que yo comencé por el diseño y terminé por la historia del arte. Y bueno, quería saber un poco cómo ves en el futuro lo que tú trabajas como investigador, como científico dentro del diseño. ¿Qué de eso que tú trabajas podría impactar tanto en la docencia como en tu área, que pueda también de alguna manera jalar, ¿no?, a esta juventud para que se pueda interesar, porque hacia allá va Octavio Mercado? Un poco el asunto ha sido una especie de formación dual y un recorrido dual que he llevado, por un lado, la práctica profesional del diseño que está ligada a animación, a diseño web, a medios interactivos o arquitectura de información, y por el otro lado, la parte académica asociada a historia del arte, diseño, arte política. El asunto ha sido ver cómo logro conjuntar una cosa y la otra y comenzar a hacerme preguntas respecto al contexto, a las implicaciones de los procesos de diseño, de las actividades y los productos concretos. Creo que ahí, en el pensar en el contexto, las implicaciones de el objeto, hay un conjunto de reflexiones y de líneas que se desprenden y que tienen que ver incluso con la responsabilidad social. O sea, en el fondo, cada vez que estoy generando un producto de diseño, estoy generando una propuesta de relaciones sociales entre los individuos. Y el diseñar un salón donde necesariamente le doy un lugar muy por encima al profesor responde no únicamente a un criterio asociado a la visibilidad o al funcionamiento, sino una postura política respecto a la enseñanza. El pensar en estas implicaciones y que siempre estamos haciendo política al hacer diseño, porque estamos proponiendo relaciones entre los individuos,
es algo que creo que tendría que estar dentro de los procesos, y es algo donde creo que tendríamos que estar trabajando y aportando para y darle esa visibilizar profundidad. más, ¿no? Ya me quiero mudar. con Vente a ustedes. diseño. Mañana, ahí te veo. Podemos hacer movilidad interdepartamental. Eso sería muy estaría conveniente. padrísimo. Vas a proponerlo. Me encanta. Sí, súper buena idea. Pues ya está, mañana te espero. Y hablando del departamento, ¿a quién del departamento te gustaría tener como invitado aquí también en este podcast? ¿Ya invitaron a Lorena Guerrero? No, Bueno. todavía no. ¿Por qué? Lorena es alguien que me parece que tiene como una visión muy clara de la docencia y de qué manera justamente el perfil de Coajimalpa tendríamos que transmitirlo al alumnado. Sí. O sea, yo creo que es una profesora que además ha funcionado muy bien en los primeros trimestres de la carrera como una introducción y una inducción al diseño en Coajimalpa. Creo que sería muy interesante escuchar su perspectiva. Y es colombiana y de una región donde además, Pasto. exacto, donde comen cuy. Okay. ¿Y qué es un cuy? Un ¿Es un cuyo. animal? Ah, El conejillito. Sí. Así que puede contar las recetas de cuy. muy bien. Tú prendes el asador y ella Exacto. ahí está. Perfecto. Fecha. Pero sí somos y tenemos Cerrado. Muy bien. Bueno, pues con esto vamos cerrando. María Fernanda puede decir que la sesión de Bolek y Lolek termina. Pues es un placer haber estado aquí con el maestro Octavio Mercado y con Brenda y Ana. Y pues yo creo que es muy importante esta serie de podcast para poder conocernos, conocer no al profesor investigador que vemos en el salón de clases, sino a la persona, no al rector, sino a la persona que está detrás, y que a veces con los cargos administrativos se rompe, hay un quiebre en donde dejamos de ser esas personas, el colega, el amigo, el compañero, el que fue estudiante. Y creo que la invitación para estudiar diseño me aplica también a mí y fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias a ambos por asistir. Se tocó el tema, así que yo solo quiero reiterar, ¿podrías mencionarnos el nombre de la caricatura y el por qué la mencionó? Claro. Me niego a dejar pasar ese dato. Discúlpenme, es que ustedes tienen que saber que al igual que el maestro Octavio Mercado, yo soy muy tímida, aunque no lo parezca. Y cuando tenía 10 años, mi papá trabajaba en el Canal 11 y me puso a dar los títulos de una caricatura muda polaca que se llama Bolek y Lolek. Y yo tengo un trauma con los micrófonos enfrente de mí desde esa edad tan temprana. Entonces, lo habíamos comentado Brenda y yo cuando me pusieron aquí el micrófono. Exacto, Bolek y Lolek. Yo decía los títulos y fue muy difícil romper ese miedo, ¿no? Claro. Y entonces hoy vuelvo a ese reto y les agradezco mucho porque me ayudan a vencer mis miedos. Sí, pues justo este es el propósito, acercar el micrófono literal y figurativamente a nuestros profesores, a cada departamento y pues sí, romper esa barrera que a veces solo llega a ser un buenas tardes en el pasillo. Muchísimas gracias por asistir. ¿Qué te pareció la experiencia, Octavio? También compártenos. No, muy buena, fue un gustazo. Me había tocado estar del otro lado de la mesa con otro profesor participando como entrevistador, pero es muy agradable poder estar acá explayándose con las colegas. Sí, claro, es una experiencia completamente distinta, ¿no? Cambiar de silla y cambiar de propósito de micrófono. Sí. Pues muchísimas gracias, porque en este programa nos encanta hablar de ciencias. Compartimos descubrimientos, investigaciones y avances conversando con mentes expertas. Notamos cómo la ciencia cambia el entendimiento del universo y la vida diaria. En cabina escucharon al maestro Octavio Mercado González. Muchas gracias, fue un gusto enorme estar aquí con ustedes. A la doctora María Fernanda Vázquez Vela. Muchas gracias por la invitación y un abrazo a nuestros escuchas. Como siempre, a la maestra Brenda García Parra. Un gustazo estar aquí, como siempre. Muchísimas gracias. También agradecemos al equipo técnico que se encuentra al otro lado de la cabina y a ti, que nos estás escuchando. Yo soy Ana Karen Fuentes Ortega y esto fue Expreso de Ciencias. Hasta el siguiente lunes. Esto fue Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Recuerda que la ciencia nunca descansa.
Mantente al tanto de nuevas investigaciones y experiencias. Te esperamos todos los lunes con un nuevo episodio. No olvides suscribirte a nuestro podcast y activar las notificaciones. Expreso de Ciencia es una producción de One Podcast.